Hola, hoy les voy a hablar de la primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 5.120 de Cengel, séptima edición. Es el segundo ejercicio cuya solución voy a proponer y todos estos ejercicios van a aparecer o aparecen en una lista de reproducción de mi canal que se titula Primera ley de la termodinámica para procesos transitorios. Les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesoría. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Para empezar en sí con lo que es el ejercicio, lo primero que hago es trazar el esquema. En este caso, el libro nos proporciona el esquema del ejercicio. Lo segundo que hago es identificar si tengo entradas o salidas. En este caso, se me plantea en el ejercicio que tengo una entrada de aire a través de esta válvula que está ubicada acá. Así que voy a colocar lo que sería la entrada del aire. Debo reconocer las propiedades de la sustancia que está entrando, en este caso del aire, y propiedades tales como la presión. En este caso tendría una presión de 100 kPa y la temperatura, que tiene un valor de 27 grados Celsius. Luego voy a reconocer las propiedades del estado inicial y del estado final. Voy a utilizar como subíndice para el estado inicial el número 1 y como subíndice para el estado final el número 2. En este caso se me expone que la botella se encuentra evacuada. Evacuada quiere decir que inicialmente la botella no contiene absolutamente nada, así que puedo colocar que la masa inicial sería o tendría un valor de 0. En lo que respecta a las propiedades del estado final, hay unas palabras muy interesantes que se utiliza y es que dice el aire en la botella termina por llegar al equilibrio térmico con la atmósfera. La palabra clave acá es equilibrio térmico con la atmósfera. Esto quiere decir que la temperatura que hay dentro de la botella, en este caso la temperatura del aire que se encuentra dentro de la botella, va a ser igual a la temperatura de la atmósfera, que en realidad es la temperatura del fluido que está entrando a la botella. Entonces marcaría una temperatura final de 27 grados Celsius. Aparte de ello, también establece que la válvula permanece abierta durante el proceso para que el aire en el interior también llegue al equilibrio mecánico con la atmósfera. Entonces lo clave acá es cuando expone que el aire en el interior de la botella va a llegar al equilibrio mecánico con la atmósfera. Equilibrio mecánico quiere decir que la presión que se encuentra dentro de la botella, es decir, la presión del aire que se encuentra dentro de la botella es igual a la presión del aire que está entrando. Entonces tendríamos que la presión final tendría un valor de 100 kPa. Una vez que establezco las propiedades de entrada, las propiedades iniciales y finales, debo establecer si tengo transferencia de calor, si tengo trabajo, si voy a tomar en cuenta lo que sería la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, en este caso de la masa de entrada. ¿Cómo se expone? De hecho, la pregunta viene a ser: determina la transferencia de calor neta a través de la pared de la botella. Eso quiere decir que entonces no solamente tengo transferencia de calor, sino que es lo que deseo determinar. También es importante para la parte de trabajo observar que en este caso voy a considerar que la botella es un recipiente rígido. Eso quiere decir que el volumen que se encuentra dentro de la botella no va a cambiar. Debo recordar que esta línea punteada que yo trazo en esta parte de acá, la utilizo para representar lo que se conoce como frontera de sistema o superficie de control. Dentro de esa frontera de sistema o superficie de control se encuentra el volumen de control, que es lo que estoy estudiando. Como la botella es considerada rígida, eso quiere decir que no puede haber trabajo de frontera móvil. Debo recordar que el trabajo de frontera móvil es el que se produce cuando la frontera del sistema cambia. En este caso no puede cambiar, así que no habrá trabajo de frontera móvil. Tampoco hay un dispositivo mecánico que le imparta energía al fluido ni que extraiga energía de él. Así que no hay ninguna forma de trabajo asociado con el volumen de control. En lo que respecta a la energía cinética, no se me hace ningún tipo de alusión a ella en el enunciado del ejercicio, así que voy a despreciar cualquier energía cinética. Y también voy a despreciar cualquier energía potencial gravitatoria, ya que no se me hace alusión a ella en ninguna parte del ejercicio. Siendo así, ya tengo un esquema bastante completo para presentar la solución del ejercicio. Voy a empezar por lo que sería el balance de materia. El balance de materia lo voy a escribir o lo voy a analizar a través de la siguiente ecuación. Esta ecuación es la que se suele utilizar para procesos transitorios
y como pueden observar, sumatoria de masas de entrada menos sumatoria de masa de salida va a ser igual al cambio de la masa dentro del volumen de control, es decir, masa final menos masa inicial. Ya establecí previamente que solamente tenía entradas, no tenía salidas, así que la sumatoria de masa de salida debe ser 0. Y también establecí que la masa inicial era igual a 0 porque la botella se encontraba evacuada. Así que sería 0 para este y 0 para esto. Esto quiere decir entonces que tendría que la sumatoria de la masa de entrada debe ser igual a la masa final. Y en este caso también establecí que tenía solamente una entrada. Así que sería la masa de entrada va a ser igual a la masa final. Y tendría lo que sería la primera ecuación para presentar o para determinar la solución del ejercicio. A esta ecuación la voy a llamar ecuación número 1. Una vez que planteo lo que se conoce como balance de masa o balance de materia, debo plantear la primera ley de la termodinámica para ese proceso transitorio o lo que también se conoce como balance de energía. En el caso de los procesos transitorios, siempre voy a utilizar esta forma de la primera ley o del balance de energía. Acá tendría lo que es la transferencia de calor. En este caso, la transferencia de calor es lo que deseo determinar. Tendría la parte que compete al trabajo, pero ya establecí que no había ninguna forma de trabajo asociada con el proceso. Tendría la parte que compete a la sumatoria de la masa de salida, pero también establecí que no tengo masa de salida, así que esto sería 0. En lo que respecta a la parte de la masa de entrada, solamente voy a considerar lo que sería la entalpía específica de entrada. Los términos que corresponden a la energía cinética de la entrada, que sería un medio de la velocidad de la entrada al cuadrado, y el término que corresponde a lo que viene a ser la energía potencial gravitatoria, que sería la gravedad por la elevación de la entrada, dije que no lo iba a tomar en cuenta ya que no se me hizo ninguna alusión a ellos en el enunciado del ejercicio. Así que estos términos serían 0. En lo que compete a la masa inicial, no tengo masa inicial, así que este término también sería nulo. Y solamente me quedaría lo que corresponde a la masa final multiplicando la energía interna específica final. Así puedo concluir que lo que sería la transferencia de calor debe ser igual al negativo de la sumatoria de masa de entrada por la entalpía específica de la entrada más la masa final multiplicando a la energía interna final. También es importante notar que ya establecí que tenía solamente una entrada, así que sería la transferencia de calor igual al negativo de la masa de entrada por la entalpía específica de la entrada más la masa final por la energía interna específica final. Y aquí tendría lo que sería la segunda ecuación para llegar a la solución del problema. Debo recordar que lo que deseo determinar en este caso es la transferencia de calor. Con la ecuación 1 y con la ecuación número 2 ya puedo plantear lo que viene a ser la solución. Voy a solucionar o voy a plantear un sistema de ecuaciones y voy a sustituir lo que viene a ser la ecuación número, en este caso número 1, en la ecuación número 2. Es decir, en la ecuación número 2, donde aparezca el término de masa de entrada, lo voy a sustituir por masa final. Así obtendría que lo que corresponde a la transferencia de calor va a ser igual al negativo de la masa final multiplicando la entalpía específica en la entrada más la masa final multiplicando a la energía interna específica final. De acá puedo sacar el factor común, lo que viene a ser la masa final, y me va a quedar energía interna específica final menos lo que es la entalpía específica en la entrada. A esta la puedo llamar ecuación número 3 y ya es la ecuación que voy a utilizar para determinar la transferencia de calor. Así que tendría la ecuación número 3. Ahora, para evaluar o para determinar el valor de lo que es la transferencia de calor, necesito conocer la masa final, necesito la energía interna específica final y la entalpía específica en la entrada. Así que voy a empezar por plantear lo que sería la masa final. Debo recordar que estoy trabajando con aire. En este caso voy a suponer que el aire se está comportando de manera ideal. Así que voy a utilizar la ecuación de gas ideal para plantear lo que viene a ser la masa final. Voy a utilizar la presión final multiplicando a lo que viene a ser el volumen final igual a la masa final por la constante del gas por la temperatura final.
Y de acá voy a despejar lo que viene a ser la masa final. Obtendría que la masa final va a ser igual a la presión final por el volumen final sobre la constante del gas multiplicando la temperatura final. Debo recordar que ya he establecido lo que son la presión y la temperatura final. En este caso tengo que la presión final tiene un valor de 100 kPa y la temperatura final tiene un valor de 27 grados Celsius. En la temperatura final, como voy a trabajar con la ecuación de gas ideal, debe estar en grados Kelvin. Para llevarla a Kelvin, lo único que tengo que hacer es sumar 273 y así obtendría que tiene un valor de 300 Kelvin. Una vez que he hecho esto, entonces lo único que tendría que sustituir los valores, tendría 100 kPa multiplicando el volumen final. También es importante acotar que el volumen final debe ser el volumen de la botella. La botella tiene una capacidad de litro. Entonces tendría 100 kPa multiplicando a 20 litros sobre lo que viene a ser la constante del gas. En este caso tengo aire. La constante del aire es 0,2870 o 0,287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Multiplicando la temperatura número 2 o la temperatura final en grados Kelvin, que tiene un valor de 300 Kelvin. Tengo que realizar una pequeña conversión, ya que en la constante del gas la parte que completa el volumen trabaja con metro cúbico y el volumen yo lo tengo en litros. Entonces tendré que utilizar la conversión que establece que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Y con esto voy a obtener lo que sería la masa final del aire que se encuentra dentro de la botella en kilogramos. Y me daría un valor de 0,0232 kilogramos. Una vez que tengo esa masa final, entonces lo que tengo que hacer es determinar los valores de la entalpía específica final y de la energía interna final y de la entalpía específica en la entrada. Para ello puedo utilizar la tabla A-17 de Cengel séptima edición, donde tengo lo que viene a ser la entalpía y la energía interna del gas ideal o del aire cuando se trabaja como gas ideal. Y acá tendría la temperatura. Debo recordar que en el caso de la temperatura tanto de la parte final como de la entrada, la temperatura tiene un valor de 300 Kelvin. Así que voy a utilizar las propiedades o voy a leer las propiedades a 300 Kelvin. Por ejemplo, a 300 Kelvin tendría que lo que viene a ser la energía interna específica final tiene un valor de 214,07 kilojoules sobre kilogramo. Y lo que viene a ser la entalpía específica en la entrada tiene un valor de 300,19 kilojoules sobre kilogramo. Estoy leyendo este valor de la energía interna, que sería la energía interna específica final, y estoy leyendo esta entalpía, que es la entalpía en la entrada. Una vez que hago esto, lo único que tendría que hacer es sustituir en la ecuación número 3 y así puedo obtener lo que viene a ser la transferencia de calor. Sería, la transferencia de calor va a ser igual a 0,0232 kilogramos multiplicando a la energía interna específica final, que tiene un valor de 214,07 menos la entalpía en la entrada, que tiene un valor de 300,19, ambas en kilojoules sobre kilogramo. Y con esto voy a obtener que el valor de la transferencia de calor es de aproximadamente menos 2 kilojoules. Menos 2 kilojoules. Y con ello ya habré dado respuesta a la pregunta. Es importante notar que en este caso la transferencia de calor me está dando negativa. Eso quiere decir que entonces está perdiendo calor o que el calor está saliendo del volumen del control. Y así he logrado darle respuesta a la pregunta. También es importante notar que en este caso aparece positivo, pero eso es debido a que el signo en la transferencia de calor depende de la conversión de signo que nosotros utilicemos. Les recuerdo que para esta expresión que tengo de la primera ley de la termodinámica o del balance de energía, yo utilizo la conversión de signos que establece que si el calor sale del sistema debe ser negativo y si entra al sistema debe ser positivo. Y estaría listo entonces por completo el problema.